Del Frade tiene uso de la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Simplemente para hacer algunas observaciones sobre los 65 años de Evita. Nosotros lo que creemos que es fundamental recuperar el sentido profundamente revolucionario y antioligárquico de la vida de Evita. Evita no solamente fue la que llevó adelante la Fundación Eva Perón, no solamente fue una figura asistencialista, sino que definió, especialmente en el último texto que se le conoce, que es el dictado de su testamento político, en lo que se conoce como Mi mensaje, que lo termina publicando ese gran historiador del revisionismo que es Fermín Chávez, hace una extraordinaria exhibición y síntesis de su manera de pensar la política. Lo primero que dice en ese testamento político es que ella conoce mejor que nadie la farsa del poder, porque ella se vistió con la ropa, con las joyas que le puso el poder, para ver y conocer las mentiras del sistema de explotación de las personas, pero que nunca perdió el alma de la calle. Esa definición de Evita, que lo hace en el prólogo, cuando estaba ya a pocos días de morir, la define como lo que fue: mujer, actriz, hija, bastarda, como se decía en aquel momento. La definían como alguien absolutamente incomprensible para los que manejaban la sociedad argentina en aquellos momentos. Ella dijo con exactitud allí que ella no formaba parte de los que pedían permiso o la indiferencia. Se amaba o se odiaba. Y ella sentía un odio visceral contra el imperialismo explotador, decía Evita. Hacer de la figura de Evita simplemente una figura asistencialista me parece que forma muy poco valor sobre lo que terminó siendo. No es casual que el pensamiento de la política concentrada haya instalado aquella sigla tremenda, Viva el Cáncer, en las paredes de la plaza de los dos congresos. No es casual tampoco lo que le hicieron a su cuerpo, secuestrado de la CGT, mutilado, violado y entregado después de muchos años al general Perón. Evita constituía algo que debía ser prohibido y de hecho apareció un decreto para prohibir incluso su nombre, como el nombre también en aquel momento de los líderes de aquel movimiento nacional y popular que era el peronismo. A nosotros nos tocó dos verificaciones muy fuertes de lo que era Evita en la década del 70. Las compañeras sobrevivientes del Servicio de Informaciones del Auschwitz rosarino, por donde pasaron 1.800 personas detenidas entre 1976 y 1979, cuando eran torturadas por Agustín Fesset, el jefe de la Gendarmería en aquel momento convertido en jefe de policía, integrante del CIDE desde la década del 60, justamente por haber echado a los peronistas de la resistencia que habían tomado el Regimiento 11 en noviembre de 1960, Fesset las torturaba salvajemente al grito: ¿ustedes también se creyeron eso de Evita revolucionaria? Cuando las compañeras llegaban al lugar en donde se restañaban las heridas, con el olor a piel chamuscada por el paso de la picana, cuando podían reincorporarse de las torturas, se decían a sí mismas: sí, nosotros creemos que Evita es revolucionaria. En la década del 60, 4 integrantes de la resistencia peronista recibieron una noticia de que el cuerpo de Evita estaba en una iglesia en una localidad brasileña en la triple frontera con Paraguay. Y dejaron el laburo y lo fueron a buscar. Tenían la idea de venir por el río Paraná en un barco para hacer verdad aquella leyenda que surgió de su propio testimonio de que ella con su paso iba a levantar a las muchedumbres para que vuelva el gobierno del general Perón. Esa historia, que forma parte de lo que llamó la Operación Rescate del Peronismo Rosarino, forma parte de esa mitología extraordinaria de un pueblo revolucionario que ya no encontraba en los dirigentes del peronismo los que reivindicaban esa revolución que planteaba Evita. Evita no planteaba lo gradual, planteaba una revolución. Por eso hablaba de los explotadores, los imperialistas, y hablaba claramente de incendiar
al sistema capitalista para que dejen de existir los explotadores y los oligarcas. Una sola clase de hombre, decía Evita, la raza de los trabajadores. Por eso, 65 años después, viene bien pensar, hoy como siempre, la vieja pregunta impuesta desde los años 70 hasta ahora: ¿qué sería Evita hoy? Pregunta que 65 años después probablemente se encuentre en esta idea de combatir por lo menos al capital y no compartir el capital. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.